Cordial saludo, mi nombre es John Fraser Barahona Moyano, estudiante de Ingeniería de Producción en la Universidad EAN. A continuación se desarrolla la actividad número 3 de la guía número 1 de la materia denominada Análisis de Procesos Físicos. Los conceptos claves que tuvimos en cuenta son la densidad, el calor específico, la conductividad térmica y la dilatación térmica. Estos conceptos y otros conceptos adicionales se pueden detallar en el capítulo número 3 del documento o libro guía. El capítulo 4. Aleaciones metálicas, su estructura y endurecimiento mediante tratamiento térmico. Podemos observar un resumen de los temas descritos en este capítulo. Los metales puros se caracterizan porque todos sus átomos son del mismo tipo, excepto por la presencia de átomos de impurezas raras, aunque pueden no ser completamente puros. Una aleación consta de dos o más elementos químicos, de los cuales por lo menos uno es un metal. La mayoría de los metales utilizados en ingeniería están constituidos por algún tipo de aleación. La aleación consiste en dos formas básicas, soluciones sólidas y compuestos intermetálicos. Las soluciones sólidas son elementos presentes en una estructura cristalina. El soluto, que es el compuesto por átomos de menor cantidad, es el elemento que se añade al solvente compuesto de mayor cantidad. Compuestos intermetálicos son estructuras complejas que constan de dos metales en los que los átomos de soluto están presentes entre los átomos de solvente en ciertas proporciones. Diagrama de fase, también llamado diagrama de equilibrio constitucional, muestra las relaciones entre temperatura, la composición y las fases presentes en un sistema particular de aleación en equilibrio. El término equilibrio significa que el estado de un sistema no varía con el tiempo y la palabra constitucional indica las relaciones entre la estructura, la composición y la estructura física de la aleación. El sistema hierro-carbono. Los aceros y los hierros fundidos están representados por el sistema binario hierro-carbono. El hierro puro se funde a una temperatura de 1538 grados Celsius. A medida que el hierro se enfría, primero forma ferrita alfa, después austenita y finalmente ferrita alfa. Los hierros fundidos. El término hierro fundido se refiere a una familia de aleaciones ferrosas compuestas por hierro, carbono y silicio. El tratamiento térmico de aleaciones ferrosas. Estos tratamientos inducen transformaciones de fase, las cuales influyen en gran medida sobre propiedades mecánicas como la resistencia, la dureza, la ductibilidad, la tenacidad y la resistencia al desgaste. Los efectos de tratamiento térmico dependen de la aleación particular, de su composición y microestructura, el grado de trabajo en el frío previo y las velocidades de calentamiento y enfriamiento aplicadas durante el tratamiento térmico. Los procesos de tratamiento térmico descritos son el recocido, el templado y el revenido. El recocido es un término general usado para describir la restauración de una aleación trabajada en frío o tratada térmicamente a sus propiedades originales. El proceso de recocido consiste en los siguientes pasos: calentar la pieza de trabajo a una temperatura específica en un horno, mantener una temperatura durante un periodo determinado y enfriar la pieza de trabajo al aire en un horno. La templabilidad es la capacidad que tiene una aleación de ser endurecida por tratamiento térmico, lo cual es una medida de la profundidad de la dureza que puede obtenerse mediante tratamiento y un temple subsecuente. El revenido es un proceso de calentamiento mediante el cual se reduce la dureza y se incrementa la tenacidad. La martensita tetragonal central del cuerpo se calienta a una temperatura intermedia, típicamente entre 150 y 150 grados Celsius, donde se descompone en una microestructura de dos fases que consiste en ferrita alfa y pequeñas partículas de cementita. El tratamiento térmico de aleaciones no ferrosas y aceros inoxidables. Las aleaciones no ferrosas y algunos aceros inoxidables no pueden tratarse térmicamente mediante las técnicas descritas para las aleaciones ferrosas. La razón es que las aleaciones no ferrosas no experimentan transformaciones de fase como las de los aceros. Los mecanismos de endurecimiento y de resistencias para estas aleaciones son fundamentalmente diferentes. Los dos tratamientos térmicos que más se utilizan para las aleaciones no ferrosas y aceros inoxidables son endurecimiento por precipitación y tratamiento por solubilización. En el capítulo 5 vamos a observar las aleaciones y los metales ferrosos, su producción, propiedades generales y aplicaciones. Las materias primas básicas que encontramos para la fabricación de hierro y acero son el hierro, la piedra caliza y el coque. El hierro es uno de los elementos más abundantes en el mundo, representa aproximadamente el 5% de la corteza terrestre. El coque se obtiene a partir de calidades especiales de carbón bituminoso, que se calienta en hornos verticales a temperaturas hasta de 100 y 150 grados y después se enfría con agua en torres de enfriamiento. La función de la piedra caliza, carbonato de calcio, consiste en eliminar las impurezas del hierro. La piedra caliza reacciona químicamente con las impurezas actuando como un fundente, es decir, que emana como un fluido
que hace que las impurezas se fundan a una temperatura baja. La fabricación del hierro. Las materias primas recién descritas se vierten en la parte superior de un alto horno, que es una operación llamada carga al horno. Un alto horno básicamente es un cilindro de acero de gran tamaño forrado con un material refractario que resiste el calor, hecho de ladrillo con una altura aproximadamente de 10 pisos. La mezcla de carga se funde en una reacción de 1650 grados con aire precalentado a unos 1100 grados e inyectado en el horno a través de boquillas llamadas toberas. Aunque pueden ocurrir varias reacciones adicionales, la reacción básicamente es la combinación de oxígeno con el carbono para producir monóxido de carbono, el cual a su vez reacciona con el óxido de hierro y lo reduce a hierro. La fabricación de acero. El proceso de fabricación del acero consiste esencialmente en refinar el hierro cochino mediante a la reducción de porcentajes de manganeso, silicio y carbono y otros elementos, y el control de la composición del producto a través de la adición de diversos elementos. El metal fundido producido por el alto horno se transporta hacia uno de los 4 tipos del horno: horno abierto, eléctrico o vacío, básico al oxígeno. Los vaciados de lingotes. Tradicionalmente el proceso de fabricación de acero implica la conformación del acero fundido en una forma sólida, lingote, para un tratamiento posterior como laminado en diversas formas, fundición en formas semi-elaboradas o forjado. El metal fundido se vierte, o el que es colado, de la olla de traslado a moldes de lingote en los cuales se solidifica el metal. Dependiendo de la cantidad de gas desprendido durante la solidificación, puede producir 3 tipos de lingotes de acero: los calmados, semicalmados y efervescentes. El acero calmado es un hierro totalmente desoxidado, es decir, el oxígeno se retira y de este modo la porosidad asociada se elimina. El acero semicalmado es un acero parcialmente desoxidado, contiene cierta porosidad, pero poco a poco ningún rechupe. El acero efervescente, que a menudo presenta un contenido de carbono menor al 0.15 de los gases desprendidos, solo están parcialmente calmados debido a la adición de otros elementos como aluminio. La fundición continua o líneas. El proceso se utiliza ampliamente para la producción de acero con importantes mejoras en la productividad y reducciones de costos. Aceros al carbono y aliados. El acero es una aleación que consiste principalmente de hierro y contiene contenido de carbono entre 0.2 y 2.1 en peso. Los aceros inoxidables se caracterizan principalmente por su resistencia a la corrosión, la alta resistencia y la ductibilidad. Se les llama inoxidable porque en presencia de oxígeno desarrolla una película delgada, dura, antiadherente de óxido de cromo que protege el metal de la corrosión. Los aceros para herramientas y dados. Son aceros aliados esencialmente están diseñados para cubrir los requisitos de herramientas y dados como alta resistencia mecánica, resistencia al impacto, resistencia al desgaste de temperatura y también a temperaturas elevadas. En el capítulo 6 vamos a encontrar los metales no ferrosos y sus aleaciones, producción, propiedades generales y aplicaciones. Aluminio y aleaciones de aluminio. Las características importantes del aluminio y sus aleaciones son altas relaciones de resistencia sobre peso, resistencia a la corrosión por muchos productos químicos, alta conductividad térmica y eléctrica, no toxicidad, reflexibilidad, apariencia y facilidad de formabilidad y maquinabilidad. También son materiales no magnéticos. El magnesio y aleaciones de magnesio. El magnesio es el metal de ingeniería más ligero y tiene buenas prácticas de amortiguación de vibraciones. Sus aleaciones se utilizan en aplicaciones estructurales y no estructurales donde el peso tiene una importancia primordial. Cobre y aleaciones de cobre. Las aleaciones de cobre resultan atractivas para las aplicaciones en las que se requiere una combinación de cualidades eléctricas y mecánicas que el material no sea magnético, resistente a la corrosión, térmicamente conductor y resistente al desgaste. Níquel y aleaciones de níquel. El níquel es un metal de color blanco plateado y un elemento de aleación importante entre los metales porque ofrece resistencia mecánica, tenacidad y resistencia a la corrosión. Se utiliza ampliamente en aceros inoxidables y en aleaciones a base de níquel. Las superaleaciones son importantes en las aplicaciones a altas temperaturas, por consiguiente se conocen también como aleaciones resistentes al calor o a la alta temperatura. Existen 4 metales refractarios: molibdeno, niobio, tungsteno y tantalio. Se les llama refractarios debido a sus altos puntos de fusión y son importantes elementos de aleación en los aceros y las superaleaciones. Berilio, que es de color gris
Acero tiene alta relación de resistencia en peso. El berilio aliado se usa en toberas de cohetes, estructuras espaciales y misiles, frenos de discos de aviones, instrumentos y espejos de precisión. El circonio también tiene una apariencia plateada, posee una resistencia mecánica, ductibilidad a temperaturas elevadas y buena resistencia a la corrosión debido a una película de óxido antiadherente. Los metales preciosos. Los metales preciosos más importantes en costo, también llamados metales nobles, son el oro, la plata y el platino. En el capítulo 7 vamos a encontrar los polímeros, estructura, propiedades generales y aplicaciones. La estructura de los polímeros. Los polímeros son moléculas de cadena larga que se forman por polimerización, es decir, mediante el enlace y el enlace cruzado de diferentes monómeros. Un monómero es el bloque básico de construcción del polímero. Los polímeros son moléculas de cadena larga que se forman por polimerización, es decir, mediante el enlace y el enlace cruzado de diferentes monómeros. Un monómero es el bloque básico de la construcción de un polímero. Los termoplásticos. A medida que la temperatura se eleva por encima de la temperatura de transición vítrea o del punto de fusión, ciertos polímeros vuelven más fácil de formar o moldear como sea necesario. Cuando el polímero se enfría, regresa a su dureza y resistencia original, es decir, el proceso es reversible. Los plásticos termofijos. Cuando las moléculas de cadena larga presentes en un polímero tienen enlaces cruzados en una disposición tridimensional, la estructura se convierte de hecho en una molécula gigante con fuertes enlaces covalentes. Los aditivos para los plásticos. Los polímeros usualmente se combinan con aditivos que modifican y mejoran ciertas características como la rigidez, la resistencia mecánica, el color, la resistencia a la intemperie, la inflamabilidad, la resistencia al arco y la facilidad de procesamiento posterior. Los colorantes más conocidos son plastificantes, colorantes, rellenos, retardantes de fama y otros aditivos. Plásticos biodegradables. Significa que con especies microbianas presentes en el medio ambiente tienen la capacidad de degradar el plástico y no producir ningún subproducto tóxico. Hasta ahora se han desarrollado tres tipos de plásticos biodegradables: sistema a base de almidón, sistema a base de ácido láctico y sistema a base de ácido láctico. Tenemos los hules o los elastómeros. Los elastómeros, término derivado de la palabra elástico y mero, consta de una gran familia de polímeros amorfos que poseen una baja temperatura de transición vítrea. Tienen la capacidad y características de tolerar grandes deformaciones elásticas en ruptura, también son blandos y tienen un modo de elasticidad bajo. Bueno, esto corresponde a la actividad número 3 de la guía número 1. Nuestra bibliografía corresponde al libro Manufactura, Ingeniería y Tecnología, volumen 1. Espero que la presentación haya cumplido los criterios de calidad. Fue bastante rápida debido al tiempo y muchas gracias por su tiempo.